pero que no se encarga de los niños adecuadamente. Yo creo que va mucho más allá. Permítame nada más hacer un recordatorio. Falleció Rafael Tovar de Teresa, secretario de Cultura, y yo personalmente lamento mucho que eso haya ocurrido. Y mando, por supuesto, a su familia el más sentido pésame. A ver, es un fracaso colectivo. O sea, a ver, si fuera porque los estados que controla la CENTE, por ejemplo, salieron mal en Pisa, uno dice, pues vaya y pase, ¿no? Se dedican a la grilla, se dedican a tomar calles, por tanto, pues el resultado es muy malo. Pero los que critican a la CENTE deberían tomar en cuenta que todos los estados que controla el CENTE tampoco funcionan bien. Entonces, algo está pasando en este país, porque ni en Michoacán, Guerrero, ni Oaxaca funciona bien, pero tampoco en las otras entidades. Y cuando uno compara el sector, digamos, el sistema público con el privado, resulta que el privado funciona peor. Y ahí no tiene ni CENTE, ni CENTE, o sea, ni CENTE con C, ni CENTE con S. Por tanto, tú tienes un problema muy serio. Es más, dice Gabriela Ramos al entregar el informe, si descuentas las desigualdades sociales, o sea, todo aquello que hay que descontar, y comparas igual con igual, resulta que la educación privada en México es de mala a la simple y llana estafa. O sea, literalmente los muchachos van a lugares donde no les enseñan nada. Somos, si ustedes me permiten decirlo así, como Finlandia, pero al revés. En Finlandia tienen un buen sistema público de enseñanza, más un buen sistema privado. Aquí el público es malo y el privado es peor. Lo cual sí te lleva a una reflexión muy amplia de cómo nos estamos relacionando con el fenómeno educativo, la simulación general que tenemos, y si me permiten, casi en cualquier país esto sería objeto de una reflexión enorme en el Congreso, partidos políticos, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, en fin, todo mundo diciendo, oiga, llevamos 15 años y nuestros muchachos no aprenden absolutamente nada. Como decía María Amparo, comparados con otros países, pienso en países como Vietnam, o sea, no estoy pensando en los tradicionales escandinavos que tienen una acumulación histórica. No, Vietnam está en el cuarto o quinto lugar en PISA. Y si nos comparamos simple y llanamente contra nosotros mismos, llevamos 15 años parados, con lo cual tenemos un fracaso colectivo, nunca mejor dicho. Me centro en el tema de las responsabilidades porque hay la salida fácil de culpar a los maestros de que son malos, pueden serlo muchos de ellos, pero vamos a quienes han auspiciado esta mediocridad. Primero hay que quiero reconocerle a Mexicanos Primero el esfuerzo que ha hecho para meter este tema en la agenda que no existía hace algunos años. Éramos unos cuantos los que lo traíamos a colación en medios impresos, sobre todo, y aquí también. A raíz de los resultados de PISA, Mexicanos Primero saca una acusación muy directa y responsabiliza a Felipe Calderón y al subsecretario de Educación Básica de Felipe Calderón, de la Secretaría de Educación Pública de Felipe Calderón, que es el yerno del Bester Gordillo. Y responsabiliza directamente Fernando González Yáñez, los responsabiliza directamente, e inmediatamente sale Felipe Calderón de su silencio autoimpuesto, y sale también Fernando González a decir a justificarse. Me parece que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón tienen mucho que explicar de por qué hicieron tantas concesiones a Elbester Gordillo. De hecho, sostengo con evidencia que ellos fueron los que hicieron a Elbester la política, si no la más poderosa, sí la más rica, la que manejaba más recursos. En algún momento estimé con Alberto Cerdán que manejaba más presupuesto que el Distrito Federal y el Estado de México juntos por año. Es decir, era una mujer poderosísima, y todo se debía a que Vicente Fox, como dijo Elbester, me acaba de regalar el ISSSTE. Y luego le siguió regalando cosas, y Felipe Calderón le regaló la Secretaría de Educación Pública. Pero ella también les regaló a ellos. Y ella les regaló los votos corporativos y el ejército Es decir, creo que estamos en un desastre y que es indispensable y menester repartir muy bien las responsabilidades si es que queremos salir del hoyo en el que nos encontramos, porque justificarse
culpando a los demás es muy sencillo, pero no nos conduce a ningún lado. Yo quisiera poner dos temas en la mesa. Uno, subraya estando de acuerdo, Sergio, contigo y lo que has dicho del Bester y los dos gobiernos panistas. A mí me gusta esto que está haciendo Leonardo Curcio, que es subrayar que esto es un fracaso colectivo, ¿sí? De unas dimensiones. Y porque ya tocaste tú esa parte política impecablemente, Sergio, no tengo nada que agregar, pero vamos a ver el colectivo. ¿Qué quiere decir? El colectivo quiere decir que los padres de familia se han involucrado poco. Hasta hace, digamos, un año nosotros decíamos aquí, con cifras en la mano, que el 64% de los padres de familia estaban contentos, estaban satisfechos con el desempeño escolar y con la educación que recibían sus hijos, ¿sí? Vamos a los maestros. Los maestros tienen, yo concuerdo contigo, hay maestros ejemplares, hay otros que no lo son, y hay un gran bloque de maestros, digamos, en la mediocridad, que seguramente tienen un 5 de calificación, entonces alcanzan eso para estar frente al aula, pero no hay ningún esfuerzo de parte de ellos. Cuarto, están los incentivos muy mal alineados. Tocaba hace un ratito Finlandia, y no lo quiero tocar para decir, oye, nos podemos comparar con Finlandia. Lo quiero tocar porque he estudiado el caso de Finlandia y la idea de poner en el centro de la educación la valoración del maestro, ¿sí? Y la exigencia al maestro. Tú no puedes ni siquiera solicitar ser maestro si no tienes un título universitario. Entonces son los incentivos salariales, pero también de actitudes y valores sociales, gracias Pauli, sociales de reconocimiento a esto. Y finalmente el gobierno y los gobiernos que llevan una parte, digamos, de responsabilidad grandísima, porque en este país la educación supuestamente es pública, aparte de laica y gratuita, es pública, y no son 15 años los perdidos, son quizá 30 años los perdidos, porque lo que pasa es que es el 90% pública, y hay un 10% pero privada. Pues ya nos dijo Leonardo cómo está. Con esta conclusión de que es peor todavía la privada que la pública, no tenemos siquiera la justificación que en otros países dicen, bueno, tenemos una educación privada que es elitaria, que tiene otras condicionantes, pero es buena. Aquí ni siquiera eso, o sea, esto que dice Leonardo de que es un fraude es terrible. Estamos en un tiempo de lamentaciones, aunque se supone que es un tiempo prenavideño. Pero es que, además de la lamentación de Tovar y de Teresa, yo creo que debemos lamentarnos de que una institución como la educativa, que es donde debíamos poner todos, no solo el gobierno, ¿no? Las organizaciones sociales, los padres de familia, los maestros, lo mejor de nosotros, para darle a nuestros hijos esto que es un patrimonio que no les puede expropiar nadie, porque algún otro patrimonio se pierde, se expropia, etc. Pero el de la educación que queda en cada uno es algo que es terrible, porque es un fracaso que va a repercutir por muchos años. Yo no le quito un milímetro a las responsabilidades y deben ser asignadas. El problema es cuando cada una de las partes te sale peor. O sea, si la educación controlada por estos sectores fuera mala y tuvieras una educación de élite maravillosa, dirías, este México que tiene tantas desigualdades resulta que tiene una educación privada extraordinaria y una pública pésima. No, aquí el problema es que es pésima la privada. Tenemos entre las universidades que figuran entre las 500 mejores del mundo, una pública. El resto son universidades que, digo, en el mejor de los casos atienden como prepas, en el peor de los casos son patito. O sea, verdaderamente una estafa. Y ahí creo que vamos a un punto que es bastante incómodo. Es decir, tú tienes una sociedad civil que no ha puesto el mérito de sus estudiantes y de sus hijos en el centro de sus preocupaciones. De otra manera, no me explico que padres acomodados o de clases medias urbanas no estén exigiendo mayor calidad educativa en sus niños. Y la segunda, como ha dicho Ricardo Rafael, creo que es una explicación muy válida. Cuando el elevador de movilidad social no viene por la educación, es bastante inútil que tú estés quemando las pestañas, aprendiendo raíces cuadradas. Entonces usted no se preocupe. De todas maneras, usted va a ascender en la vida por los amigos y las relaciones que tenga. Eso explica, como decía Claudio X González, y lo dijo muy bien, digo, un obrero británico
está mejor educado. El hijo de un obrero británico está mejor educado que el hijo de un rico empresario mexicano. Esa es la educación que están recibiendo. Y perdonen, sé que no es muy popular, pero tienes una sociedad civil de baja intensidad que no está exigiendo lo elemental en los distintos frentes a los que tiene acceso. El mérito y una educación de calidad. Pero no es, tienes toda la razón, por supuesto, no lo voy a, no me voy a inconformar con eso, sino que son las élites políticas las que se empeñan en perpetuar esa educación de baja calidad. Lo hacen de manera interesada, por supuesto, porque prefieren una sociedad desorganizada, porque puede ser consciente la sociedad mexicana es consciente, pero no está organizada. Ese es su verdadero drama. Y los partidos y los políticos y los gobernantes que deberían encabezar o alentar esa organización hacen lo posible por desalentarla, porque no quieren que los papás exijan en la educación, porque después van a exigirle al delegado que cumpla con sus tareas. También es cierto. Bueno, pues qué drama cerrar así, con estas calificaciones en lo más importante que es para cualquier país, que es la educación, porque aquí mantenerse en la misma línea es retroceder. Vamos a un corte, regresamos con otro tema.